A su manera, Felipe de Orleans parecía muy piadoso. Entre dos orgías asistía puntualmente a misa, y nadie observaba con más minuciosidad los ayunos que aquel sibarita. Preguntó cierto día a un canónigo si cometía pecado contra el ayuno, mitigando su sed con el jugo de una naranja, y obtuvo esta respuesta: poco importaría comerse un buey entero, señor, a cambio de vivir como cristiano. En otra ocasión, Luis XIV le espetó a su hermano: lo que no pensaba ser el hipócrita como él, que iba a confesarse solo porque se lo mandaba su madre. Felipe se casó dos veces, la primera con Enriqueta de Inglaterra, la seductora Minette, unión que fue a todas luces muy desgraciada, tanto que ante la muerte repentina de la duquesa llegó a rumorearse que su marido la había envenenado. La enferma mostraba en efecto síntomas de intoxicación, pero ello no significaba forzosamente que Felipe hubiera cometido acción tan monstruosa. Lo cierto es que Enriqueta siempre fue de constitución débil y propensa a la tuberculosis. Su ansia febril de placeres había minado su salud y 9 partos no la favorecieron en nada. Felipe de Orleans contrajo nuevo matrimonio con Carlota Isabel, princesa palatina, Liselot, como se la llamaba generalmente, quien descendía también de un soberano desgraciado. Era la nieta del rey de un invierno, Federico V de Bohemia. El electorado le fue devuelto al padre de Isabel por el Tratado de Westfalia en 1648. Su alegría y su excelente carácter hicieron a Liselot muy popular en la corte de Francia. Madame prefería burlarse de sí misma que de los demás. Prueba de ello es el autorretrato que se hizo a los 40 años, en carta dirigida a su hermana, su eterna confidente. Siempre he sido fea, y la viruela no me ha mejorado. Además, mis caderas tienen el volumen de un tonel, y soy cuadrada, como un dado. Tengo una tez rojiza con manchas amarillas y ya empiezan a salirme canas, aunque de momento mis cabellos sean entrecanos todavía. Mi frente está muy arrugada, y no me faltan tampoco arrugas en torno a los ojos. Mis mejillas aparecen lacias y mis dientes se están estropeando. He aquí mi hermoso retrato. Habiéndose despachado así a ella misma, estaba en las mejores condiciones para hablar mal de su prójimo, Liselot y su cuñado el rey. Por supuesto, no era una preciosidad y se decía que parecía un cochinillo preparado para el asador. Por desgracia, descuidaba su arreglo personal y su franqueza la arrastraba con demasiada facilidad a la grosería. Todo ello ponía de mal humor a su cuñado, Luis XIV, con quien por lo demás hubiera podido congeniar. En cuanto me quedo traspuesta, me da un codazo y me despierta, se lamenta en una de sus cartas, si bien con toda honradez debe añadirse que hacía algo peor que dormirse en misa mayor, roncaba. Sin embargo, no debe inferirse de esta conducta una muestra de indiferencia religiosa. Carlota Isabel era muy piadosa, si bien en todo caso era de ideas más liberales que sus contemporáneos, y demostraba ser infinitamente más tolerante. Liselot, princesa palatina, encajaba difícilmente en el ceremonial de la corte de Francia, aun cuando se percatara de la posición que ocupaba en la más importante de las cortes europeas. Un signo de desaprobación la apenaba profundamente si provenía del rey, y desde la muerte de Luis XIV, Carlota echó siempre de menos la corte en tiempos del gran rey. Liselot consideraba que las mujeres francesas eran demasiado superficiales. Personalmente, su nivel intelectual superaba en mucho al de las damas que la rodeaban. Profesaba hondo respeto a las ciencias y mantenía correspondencia con el gran filósofo alemán Leibniz. Carlota Isabel fue una epistológrafa empedernida. Sus larguísimas cartas, tan ingeniosas como sinceras, han entregado a la posteridad muchos detalles pintorescos acerca de la vida en la corte del Rey Sol. La mayor decepción de Liselot no fue su matrimonio, nunca se había ilusionado con respecto a él, sino el hecho de que la Maintenon le sustrajera la confiada amistad que le unía al monarca. Su encantador cuñado, a quien ella apreciaba mucho, su rencor hacia aquella y su gazmoñería no dejaron de aumentar. Liselot dio 3 hijos a Felipe. Después del nacimiento del tercero, los padres vivieron así prácticamente separados. Con la edad, el duque empezó a temer cada vez más los tormentos del infierno, posiblemente porque no se hallaba ya a su alcance el goce de los placeres. Comprendió al fin los méritos de su esposa e imploró de ella una reconciliación. 3 años después, y a la edad de 61, falleció repentinamente. Liselot le sobrevivió todavía 21 años más y contaba 70 cuando realizó lo que ella llamaba el viajecito al otro mundo. Un gran ministro, Juan Bautista Colbert. No cabe duda de que el hombre a quien Francia debió en primer término su prosperidad fue Juan Bautista Colbert, hijo de un mercadero fabricante de paños de Reims. Nació en 1619. Al joven lo descubrió Mazarino, que lo nombró superintendente de Hacienda.
No necesitó mucho tiempo Colbert para granjearse también la confianza del rey. Luis lo nombró inspector general de Hacienda, es decir, ministro de Hacienda. Poco después, Colbert fue encargado asimismo del Ministerio del Interior y parcialmente también de los de Justicia y Marina. En el extracto del plan de gastos trazado por Colbert en 1666 le decía a Luis XIV: es preciso ahorrar 5 sus, 25 céntimos, en las cosas innecesarias y arrojar los millones cuando se trata de nuestra gloria. Un banquete inútil de 3.000 libras me causa un dolor increíble, pero cuando se trata de millones de oro para Polonia, vendería todos mis bienes, empeñaría a mis hijos y a mi mujer e iría a pie toda mi vida para proporcionarlos. A Colbert le gustaba su trabajo. Como norma general, el ministro se pasaba 15 horas al día en su despacho y deseaba infundir a todo el pueblo francés el celo con que él mismo cumplía su tarea. Más de cualquier otra personalidad política, fomentó el ahorro, tan característico de los aldeanos, obreros y hombres de negocios franceses y base de la prosperidad de Francia. Colbert solía decir: el francés convertiría en oro las piedras si se lo permitiesen. Creó una burocracia que trabajaba con la regularidad de un reloj. Redujo drásticamente los gastos del Estado y suprimió o devaluó todos los empréstitos nacionales en que, según él, el prestamista se había enriquecido demasiado a expensas de la comunidad. El ministro estableció un nuevo sistema de recaudación de impuestos mediante una severa inspección de los arrendatarios. Consiguió colmar las arcas del erario público. Como los aldeanos del Borbonesado se rebelaron en cierta ocasión contra una nueva recaudación de impuestos, ordenó prender a los 400 malhechores más vigorosos y enviarlo a las galeras. Los otros culpables de precaria salud fueron quemados, apaleados o ahorcados. Una vez que Colbert hubo puesto orden en las finanzas, el rey pudo conocer en cualquier momento y al céntimo las sumas de que podía disponer. Marina y colonización. Ferviente admirador de Richelieu, orientó Colbert su actuación según las reglas administrativas del Gran Cardenal y creó con ellas un sistema de mercantilismo estatal que impuso más lejos que cualquier otro estadista europeo. Una de las más importantes contribuciones de Colbert fue la creación de compañías de comercio, a ejemplo de Holanda e Inglaterra, una compañía de Indias para América y el Lejano Oriente, otra compañía del norte para el comercio en el mar Báltico, una compañía del Levante para el Mediterráneo Oriental y una compañía de Senegal para el comercio africano. Desde el punto de vista de Colbert, la colonización, singularmente la de Canadá, debía ampliar de manera considerable el mercado de la industria francesa, pero pronto viose obligado a reconocer que el espíritu de empresa de los franceses no estaba orientado hacia el mar, como el manifestado por ingleses y holandeses. Ello acaso podía explicarse por el hecho de que los neerlandeses debían por naturaleza recurrir al mar para subsistir, mientras que los franceses tenían otras muchas posibilidades de ganarse el sustento. Por otra parte, ingleses y holandeses experimentaban el deseo natural de escapar el mayor tiempo posible a sus eternas tinieblas y dirigirse hacia regiones más cálidas y soleadas. En cambio, los franceses preferían quedarse en su país, el más maravilloso de todos los reinos, a excepción solo del reino de los cielos. Únicamente los marinos de Normandía llevaban en sus venas el amor a los largos viajes. Por la misma razón, esto no significa en absoluto que los impulsos colonizadores de Colbert fueran erróneos. Colbert despertó en Francia la iniciativa de las empresas colonizadoras, espíritu que más tarde se afirmó con mayor interés. Por otra parte, se le deben los territorios adquiridos en las Indias Orientales, punto de partida de las posesiones futuras de Francia en el continente asiático, al propio tiempo que la Compañía de Senegal asentaba los jalones de la colonización de África Occidental francesa y las bases de la dominación francesa en Madagascar. Gracias a la política de Colbert, las colonias del Canadá y de las Antillas acrecentaron su población y su prosperidad. Industria y comunicaciones. Uno de los principales objetivos de Colbert era organizar la vida económica de tal manera que Francia pudiera bastarse a sí misma para encontrar en la autarquía económica una independencia absoluta con relación a los demás países. A fin de implantar en su patria una industria metalúrgica, trajo a Francia trabajadores de Sajonia y Bohemia. También de Suecia vinieron obreros que enseñaron a los franceses a explotar las minas, de Venecia artesanos y maestros consumados en el arte de pulir espejos y otros trabajos en vidrio. En Holanda halló Colbert los tejedores, curtidores y latoneros que necesitaba. Colbert fomentó especialmente el arte textil de la seda en Lyon y otras localidades, contratando con tal propósito a expertos italianos.
Al conjunto de establecimientos privados a los que se adjudicó el título de manufacturas reales privilegiadas, Colbert asignó anualmente alrededor de $500.000 de libras, deducidas de un presupuesto total de unos 100 millones, cifra poco considerable si se compara con las sumas cuantiosas invertidas en las manufacturas pertenecientes al Estado. Solo para las industrias de gobelinos y jabones los gastos ascendieron a unos 7 millones de libras. Las manufacturas reales privadas no solo fueron subvencionadas, eran también privilegiadas en el sentido de que el Estado otorgaba primas por un cierto cupo de piezas fabricadas, y en algunos casos se concedía el monopolio por 10 o 20 años de duración, lo que daba al Estado el derecho de regular e inspeccionar su labor. Se dictaron diversos reglamentos concernientes no solo a la fabricación, sino también a la organización y marcha administrativa de las factorías de dicho género. Mientras practicaba así una especie de paternalismo estatal, Colbert intentó reducir los oficios libres a juntas corporativas. Lo consiguió en diversas ciudades, donde las prescripciones corporativas agravaron una situación laboral de suyo abrumadora. Trabajo de 5 de la mañana a 7 de la tarde, reducción de los días feriados a solo 92 por año, una tarifa de multas para las infracciones menores y penas de látigo, prisión y marca al hierro para las infracciones mayores, etc. Los obreros fueron las infelices víctimas de aquel contubernio entre el Estado y los regidores de las juntas. En muchos sectores laborales, los salarios, a menudo pagados en especie, no eran suficientes para poder alimentarse, alojarse y vestirse. Pero el mayor defecto de aquel sistema económico fue, y siguió siendo, la opresión de los aldeanos. Mediante medidas coercitivas, el gobierno mantuvo el precio del trigo al más bajo nivel, incluso cuando los productos industriales subieron desenfrenadamente a causa de las guerras interminables mantenidas durante aquel reinado. Colbert trataba así de proporcionar alimento barato a los obreros de la industria y a los soldados del ejército, pero cerraba los ojos ante la miseria cada vez mayor de la clase campesina. Condición ineludible para el auge comercial de un país en que éste se halle dotado de buenos transportes. Consciente de ello, Colbert dispuso la construcción de nuevas carreteras, puentes y canales. En este aspecto, su proyecto más importante fue el Canal del Sur, arteria fluvial de una longitud de 240 kilómetros y provista de un centenar de esclusas que unía el Mediterráneo y el Océano Atlántico, a través del río Garona. Gracias a este canal, las embarcaciones pequeñas no tenían ya necesidad de dar la vuelta por mar a la península ibérica. Por otra parte, Colbert se esforzó en promover el tráfico interior, suprimiendo los antiguos peajes y otras medidas restrictivas y reglamentando leyes y usos locales que trastocaban la circulación de bienes de consumo. Por último, la contribución de Colbert al fomento de la silvicultura fue también muy importante. Aún en la actualidad, los franceses deben gratitud al hombre que salvó sus bosques amenazados de muerte a consecuencia de los frecuentes robos de madera que se producían. Cabe añadir además la protección dispensada por Colbert a las bellas artes y a las ciencias. Mazarino, italiano al fin, había fundado en 1655 la Academia de Pintura y Escultura. Luis XIV le agregó una sección de arquitectura, fundó el Museo de Pinturas y estableció en Roma una escuela de bellas artes, a donde envió discípulos pensionados por el Estado. La ópera italiana, introducida en Francia por Mazarino en 1645, se había convertido en ópera francesa, gracias a los desvelos del poeta Perrin y del músico Lambert, y en la Academia Real de Música, en 1669, con los trabajos de Lully. Por su parte, Colbert, que no ignoraba la estrecha relación entre las ciencias y las artes mecánicas, alentó el estudio de las matemáticas, la física y la astronomía, fundando en 1664 una academia de ciencias según el modelo de la Real Sociedad de Londres. Richelieu y Mazarino habían pensionado a algunos literatos. Colbert y Lyon formaron una relación de sabios y escritores franceses y europeos en general, y les facilitaron pensiones, obsequios y cartas de protección. Fueron llamados también a Francia el holandés Huygens, el danés Roemer. El ministro Colbert aumentó la biblioteca del rey de 16.000 volúmenes a 60.000 y reunió una inmensa colección de manuscritos. Envió comisionados a provincias para buscar documentos históricos, estableció la Academia de Inscripciones y Bellas Artes, fundó el Gabinete de Medallas y el Diario de los Sabios, mandó edificar el observatorio y formar las primeras tablas estadísticas conocidas en Europa, al mismo tiempo que la medición de un meridiano de Dunkerque a Collioure, que no se terminó hasta 1700. También contribuyó a la formación del mapa general de Francia, en el que trabajó Cassini.